En este video voy a explicar cómo se desarrolla un ejercicio con el método Simplex y el método Dual. Dado el siguiente problema de programación lineal, maths z es igual a 12x1 más 20x2 más 14x3, sujeto a restricción 2x1 más 3x2 más 3x3 menor o igual a 100. x1 más 4x2 más 3x3 menor o igual a 125. 3x1 más x2 más 4x3 menor o igual a 150. x1, x2, x3 mayor o igual a 0. El ejercicio pide determinar la solución óptima factible del problema utilizando el método Simplex y encontrar el dual. Solución por el método Simplex. Paso número 1. Agregamos las variables de holgura al sistema de restricción y a la función objetivo, como se muestra a continuación. Maths z es igual a 12x1 más 20x2 más 14x3 más 0s1 más 0s2 más 0s3. Sujeto a restricción 2x1 más 3x2 más 3x3 más s1 igual a 100. x1 más 4x2 más 3x3 más s2 igual a 125. 3x1 más x2 más 4x3 más s3 igual a 150. x1, x2, x3, s1, s2, s3 mayor o igual a 0. Segundo paso. A continuación se muestra la tabla 1 o vértice 1 desde el punto de vista geométrico. Podemos observar los coeficientes básicos que inicialmente son 0, 0, 0, variables básicas S1, S2, S3 y podemos observar los coeficientes que tienen las variables en la función objetiva, que son 12, 20, 14, 0, 0, 0, lo podemos observar 12, 20, 14, 0, 0, 0 y así sucesivamente. X1, la primera columna 2, 1, 3, podemos observar 2, 1, 3, para la segunda columna 3, 4, 1, 3, 4, 1, vamos a observar la tercera columna 3, 3, 4, 3, 3, 4 y aquí inicia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, se rellenan los espacios con 0, lo cual nos da una matriz de 3 por 3 y el valor que es 100, 125, 150 por fila, podemos observarlo 100, 125, 150. Bueno, se determina la variable de entrada. En este caso la variable de entrada es x, x2, la variable de salida es s2, el pivote es 4. El pivote se determina cuando se determina la columna pivote, se escoge el número más alto dentro de esta columna, el cual en este caso es 4. Para calcular la razón S1 es el valor 100 entre la columna pivote, el primer valor de la fila es 3, lo cual nos da como resultado 33.3, lo podemos observar. Para la segunda fila, que es S2, son los 125 del valor entre 4, que es la columna pivote, del valor de la segunda fila. Esto nos da como resultado 31.25. La razón para ese 3 son los 150 entre 1, lo cual nos da 150, lo podemos observar. El tercer paso, a continuación, se muestra la tabla 2 o vértice 2 desde el punto de vista geométrico. Podemos observar que aquí cambia el coeficiente, es 0, es 20, es 0, esto es porque la variable cambió. Podemos observar la parte superior se mantiene. Aquí el pivote es 5 sobre 4.
La columna es la variable de entrada, X1, la variable de salida es S1. Los cálculos los presentaré a continuación. Podemos observar que para la primera fila los cálculos salen de la fila 1 menos 3 por la fila 2. Podemos observar 2 de la primera tabla menos 3 por la fila 2. Observemos la fila 2, es un cuarto, aquí tenemos un cuarto, lo cual nos da como resultado 5 cuartos. Para la fila 2, pero ese 2 es 3 menos 3 por 1, esto va a ser igual a 0, y así sucesivamente. 3 menos 3 por 3 sobre 4 nos da como resultado 3 cuartos. Vamos a observarlo en la fila. Para ese 1 es 0 menos 3 cuartos. Esto va a ser igual a menos 3 cuartos. Podemos observarlo. Para ese 2, para ese 3 es 0 menos 3 por 0 igual a 0. El valor se calcula de la siguiente manera. Los 100 de la tabla 1 menos los 3 por la fila 2, lo cual son los 125 entre 4, nos da como resultado 25 entre 4, lo cual lo podemos simplificar a 5. Vamos a ver la fila 1 con la fila 2. Para X2 es 1 por un cuarto. Esto va a ser igual a un cuarto. Lo podemos observar. Esto es el resultado de la fila 2 entre 4. En la fila 2 se toman los valores. 4 entre 4 de la primera tabla, que era ahí nuestro punto pivote. Después 3 entre un cuarto nos da como resultado 3 cuartos. 0 por un cuarto nos da como resultado 0. Un cuarto por 1 es igual a un cuarto, y 0 por un cuarto igual a 0. El valor son los 125 de la primera tabla por un cuarto. Esto va a ser igual a 125. Podemos observarlo. Para ese 3 va a ser la fila 3 menos 1 por la fila 2. Entonces es 3 por 1 por 1 por un cuarto. Esto va a ser igual a 11 cuartos. Para ese 2 de la tercera fila es 1 menos 4 por un cuarto. Esto va a ser igual a 0. Para ese 3 de X3 va a ser igual a 4 menos 3 cuartos. Esto equivale a 13 sobre 4. Después observamos 0 menos 0, nos da como resultado 0 para ese 1. Para ese 2 tenemos como resultado menos un cuarto. Para ese 3 tenemos como resultado 1. El valor son los 150 de la primera tabla menos 125, que es la segunda fila de la primera tabla. De la segunda tabla, 125 sobre 4
Esto va a ser igual a 475 entre 4. Vamos a observar. Para el cálculo de la razón es el valor entre x1. S1 es igual a 25 entre 4 entre quinto cuarto. Esto es igual a 5. Para x2, 125 entre 4 entre un cuarto. Esto es igual a 125. Para S3, 475 fracción 4 entre 11 un cuarto. Esto es igual a 43.18. Vamos a observar en fracción. Vamos a observar aquí la razón en la tabla número 2. Paso tercero. Aquí tenemos la muestra de la tabla número 3 o vértice número 3. Tabla final desde el punto de vista geométrico. Los coeficientes básicos podemos ver que cambió. Ahora tenemos 12, 20, 0, la variable básica x1, x2, s3. Podemos ver x1, x2, x3, s1, s2, s3 y el valor. Podemos observar que tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y tenemos por aquí 3, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos, 8 quintos, 96 sobre 5, menos 26 entre 5. Podemos observar ese 1, un cuarto quinto, menos un quinto, menos 11 fracción 5, 28 fracción 5, menos 28 fracción 5. Para S2, menos 3 quintos, 2 quintos, 7 quintos, 4 quintos, menos 4 quintos. Para S3, 0, 0, 1, 0, 0. El valor queda como 5, 30, 105, 60. Se repite el mismo proceso. Aquí lo podemos observar. Y como conclusión, claramente observamos que todos los coeficientes de la fila CJ menos ZJ son 0 o negativo. Por ende, no hay más variables que pueden entrar y hagan crecer la función objetiva. Así es cuando nos damos cuenta que ya no vamos a seguir elaborando más tablas. Hasta ahí termina el ejercicio. Se puede observar. Por lo tanto, la solución del problema de programación lineal planteado es x1 igual a 5, x2 igual a 30, s3 150, z 660. El problema de programación lineal se toma solamente las variables originales del sistema de ecuación, es decir, x1, 5, x2, 30. Omitimos el s3, entonces el óptimo z sería los 1660. Para realizar el dual, agarramos el problema de programación lineal, es máximo. Lo que vamos a hacer es pasarlo a mínimo. Se intercambia la primera fila, pasa a ser la primera columna del dual. Podemos observar en el sistema de restricción que pasa a ser 2, 3, 3, que equivale a la primera fila del problema de maximización. 2, 2, 3. Y lo mismo se hace con la
segunda fila pasa a ser la segunda columna del min y la tercera columna del max. La tercera columna del min pasa a ser equivalente a la tercera fila del max. También cambian los coeficientes de la función objetiva. Podemos observar que en el max son 12, 20, 14. Y para el min pasa a ser 100, 125, 150. Así como el valor que tenían en las restricciones. Lo que se hace es cambiarlos de posición. Podemos observar que en el max tenemos 100, 125, 150, lo que en el min pasa a ser la función objetiva, 100, 125, 150, y observamos los valores al lado derecho en la última columna, 12, 20, 14, lo contrario, lo cual hace que se vuelva homogénea.